Bienvenidos a la unidad número 5, Equidad en las políticas públicas, donde les mostraremos cómo en los territorios se utilizan los enfoques y los principios para que ellas lleguen de una manera equitativa a toda la población. Hoy nos encontramos con la doctora Ana Aragonesi, secretaria de la Mujer del Departamento de Cundinamarca, una persona filántropa y defensora de los derechos humanos. Bienvenida, doctora Ana Aragonesi. Un especial saludo para todas las personas que nos acompañan en este curso virtual. Realmente para nosotros desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género es placentero saber que hay personas que están interesadas en fortalecer sus capacidades para que las políticas públicas tengan una real implementación en los territorios. Doctora, ¿cómo ve la participación de la mujer en todas las políticas públicas? Es muy importante y creo que cabe la pena resaltar la incidencia social y política de las mujeres en el departamento. Si hay algo que tiene Cundinamarca es un grupo de lideresas en cada uno de los territorios que ha permitido no solamente incidir para la formulación de la política pública de mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades, sino que adicionalmente se ha trabajado y han tenido una incidencia muy importante en la formulación de las demás políticas públicas, por ejemplo en la política pública de envejecimiento y vejez, de niños, niñas y adolescentes, de familia. Creo que es muy importante y para todas las personas que están haciendo el curso, tenemos lideresas fuertes y necesitamos nuevos liderazgos también. Necesitamos que haya relevos generacionales, porque si bien tenemos lideresas que son muy importantes en el territorio, con quienes trabajamos de la mano en la gobernación para la formulación de las políticas, también requerimos que las nuevas generaciones sigan participando activamente en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas. Entonces creo que eso es uno de los aspectos a resaltar en el departamento, y es que realmente el papel de las mujeres y organizaciones de mujeres ha sido una incidencia social y política significativa, importante, que han permitido no solamente la formulación de una política específica para mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades, sino adicional temas tan importantes como la creación del mecanismo de género departamental, que es la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Doctora, ¿y qué impacto podrían tener los enfoques en la gestión de políticas públicas? Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de equidad es un tema de justicia social, y es que todos tenemos igualdad de oportunidades. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que todos tengamos igualdad de oportunidades, que tengamos igualdad en el acceso a los servicios, igualdad en la distribución de los recursos, pero claramente en nuestra sociedad pues eso no ocurre. Y el concepto de equidad es importante pues porque es realmente darle a la sociedad aquello adicional que requiere pues para tener esa igualdad frente a los demás grupos poblacionales con los que trabajamos. En eso creo que es importante en términos de los enfoques. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la política pública de mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades, hay muchas personas que nos dicen, bueno, ¿y dónde está la política del hombre? Entonces, el enfoque diferencial que estamos dando y la priorización que estamos dando en la política pública de mujer es asociado a acciones afirmativas, que son acciones temporales que el Estado debe hacer para lograr que las mujeres que han estado en desventaja social a lo largo de la historia pues puedan llegar a esa igualdad de oportunidades. ¿En comparación con quién? Pues con los hombres. Por eso en este momento hablamos de una política pública de mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades. Yo siempre menciono específicamente con la política de mujeres que las mujeres y el ejercicio que hacemos no es, desde el término de política pública, no es querer que las mujeres sean iguales a los hombres o seamos iguales a los hombres. Lo que queremos es que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Para alcanzar la equidad de género. Pero eso mismo sucede con las demás políticas. Si formulamos una política con enfoque diferencial, por ejemplo, relacionada con población, niños, niñas y adolescentes, es porque esta es una población que tiene mayores situaciones de vulnerabilidad en las que claramente las acciones del Estado se deben concentrar. Lo mismo el enfoque de derechos. ¿Por qué? Porque estamos en un país en donde claramente han sucedido situaciones a lo largo de la historia donde se han vulnerado los derechos humanos tanto de hombres como mujeres, y por eso se requiere que este enfoque se prioricen las políticas públicas. Pero también tenemos enfoques relacionados con poblaciones vulnerables como la población LGTBI, como los grupos étnicos, los grupos afrodescendientes, las poblaciones indígenas, ROM del departamento, y por eso los enfoques diferenciales en la política pública lo que tratan de decir es, venga, esta política pública es para toda la sociedad, es para toda la comunidad, es para todas las personas que habitan el territorio, pero
enfocamos nuestras acciones en estos grupos poblacionales o a través de estas líneas estratégicas. ¿Por qué? Porque es donde se encuentran las mayores brechas sociales. En el caso, por ejemplo, de mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades, hablamos de brechas de género. Entonces es allí donde tenemos que establecer acciones afirmativas para lograr, pues, reducir estas brechas hasta que sean cero. Por eso la importancia de los enfoques diferenciales. Otro tema importante es que establecer en las políticas públicas los enfoques diferenciales lo que nos permite desde el Estado es que no excluyamos a la población. Cuando uno dice el enfoque diferencial de población en situación de discapacidad, no es que sea simplemente la política para las poblaciones que se encuentran en estas situaciones, es que lo que no puede pasar en la política pública es que excluyamos grupos poblacionales que también a lo largo de la historia lo que han mostrado es que han sido excluidos, que la oferta institucional de las instituciones del Estado no le llegan, y las instituciones del Estado de todo orden, del nivel nacional, del nivel departamental, del nivel municipal, y también pues toda la ayuda internacional. Entonces por eso es muy importante dejar explícito, no implícito, sino explícito en las políticas públicas el enfoque diferencial para que realmente logremos la igualdad de oportunidades en todos los grupos poblacionales, para que logremos esos enfoques que en el país pues son importantes, como por ejemplo el enfoque de derechos humanos, el enfoque de objetivos de desarrollo sostenible, y adicionalmente que no excluyamos grupos poblacionales que a lo largo de la historia de nuestros territorios pues han sido excluidos, pero más que se encuentran en altas situaciones de vulnerabilidad. Doctora, ¿cómo podríamos aterrizar los enfoques en temas de política y participación ciudadana? Es importante mencionar que la política pública en su proceso de implementación es el resultado del trabajo de diferentes actores. La política pública no sale del Estado, es una responsabilidad del Estado implementarla, garantizar su desarrollo en los territorios, pero no es exclusiva del Estado. Aquí tenemos procesos de corresponsabilidad y de corresponsabilidad en cada una de las etapas de formulación de la política pública. Entonces, por ejemplo, es muy importante que en la etapa de formulación de una política pública la ciudadanía participe. Por ejemplo, hablo del sector en el que estoy, que es mujer y equidad de género. Es muy importante que mujeres y hombres participen en la formulación de la política. ¿Y por qué los hombres son importantes en la formulación de la política? Porque, por ejemplo, si no hubiesen hombres agresores, pues no hubiesen mujeres agredidas y asesinadas, que es uno de los hechos más atroces en términos de violación a los derechos humanos. Entonces es muy importante que la comunidad nos sentemos a decir, sí, mire, en nuestro territorio los principales hechos o las principales acciones en donde debe intervenir la política pública son estos aspectos, y pues eso tiene que venir del total de la comunidad. ¿Cómo formulamos una política pública, por ejemplo, de juventud, si no tenemos jóvenes participando en su formulación? Entonces, ¿cómo vamos a lograr que se implemente de manera exitosa? Quienes van a ser los directos sujetos de la política pública pues no están participando en su formulación. Entonces por eso es muy importante que desde la concepción de una política pública trabajemos con los diferentes actores, y los diferentes actores claramente es la comunidad a través de quiénes van a ser los directos sujetos de derechos en la implementación de la política. Entonces, por eso es muy importante que desde la concepción de la política pública se trabaje con los diferentes actores, entre esos pues la ciudadanía. Otro tema muy importante es que si en la etapa de formulación yo como sujeto de derecho estoy participando, yo como mujer en cualquiera de los municipios del departamento participé en la formulación de la política, pues claramente puedo hacer un seguimiento a la implementación y puedo además hacer un control social, que eso es muy importante, el control social que hace la ciudadanía frente a la implementación de las políticas públicas. Entonces, si yo hago parte de la formulación, pues puedo hacer un riguroso control social de la implementación de la política, y más adelante también participar de los procesos de seguimiento, control y evaluación de la política pública para saber cómo mejoramos las políticas públicas o qué aspectos pues debemos mejorar. Entonces, sí instamos, sí convocamos a la participación. Para nosotros es importante la participación ciudadana, por eso convocamos a todas las personas, hombres y mujeres, en cualquier etapa del curso de vida, que participen en la formulación de la política, porque eso también determinará el éxito de la implementación de la política, que la esencia principal de las políticas públicas es transformar realidades, y transformar realidades positivamente. Lo contrario, pues eso sería acción con daño, que es implementar unas acciones que pues van a causar daño a la comunidad. Entonces lo que buscamos es que realmente la política pública transforme realidades, transforme socialmente a las comunidades, y pues eso no es una responsabilidad solamente del Estado, sino es una responsabilidad de la comunidad, es una responsabilidad de los actores políticos, es una responsabilidad de los entes de control, es una responsabilidad de los organismos
organismos de cooperación tanto nacional como internacional y así de diferentes actores. Doctora, ¿cómo podríamos lograr políticas públicas equilibradas y equitativas? Creo que el equilibrio y la equidad que se da en las políticas públicas depende de que todas las etapas del proceso de política pública pues se hagan realmente a conciencia y sobre todo con una participación activa de los diferentes actores. ¿Por qué? Porque lo que vamos haciendo es, por ejemplo, en la etapa de formulación, haciendo primero ese análisis que más que diagnóstico es un análisis de las situaciones que queremos abordar, ¿no? Entonces, en el caso del sector de mujer y equidad de género, pues tenemos que hacer un análisis de las brechas de género. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuáles son esos aspectos en los que tenemos que hacer incidencia con la política pública, pues lo que hacemos es formular una política pública llena de una cantidad de aspectos y de temas que realmente no van a ir encaminadas a esto que les comentaba, que es transformar realidades de manera positiva. Por eso la información, el análisis de información estadística, el análisis de información tanto cuantitativa como cualitativa es muy importante en el proceso de formulación de una política pública y sobre todo porque sustenta todas las acciones que dentro de la política se establezcan. Pero también un tema muy importante es que en el proceso de formulación ya habíamos hablado de la participación ciudadana. Cuando uno se sienta con la comunidad realmente a formular políticas públicas que además estén acordes con los planes, con los programas de gobierno de las y los candidatos en procesos electorales, de los que ya aquí son electos, pues de los alcaldes, de las alcaldesas, de quienes están en el nivel departamental y en el nivel nacional. Todo esto tiene que articularse, tienen que articularse los planes de desarrollo municipal, el plan de desarrollo departamental, el plan nacional de desarrollo. Todo esto tiene que haber debe tener una articulación. ¿Para qué? Para lograr ese equilibrio y sobre todo para lograr realmente llegar a las poblaciones y lograr el mejoramiento de la situación, de las condiciones de la población a la que estamos, con la que estamos trabajando. Entonces es muy importante que para lograr ese equilibrio y esa equidad en las políticas públicas, primero pues en todas las etapas tengamos, como les comento, esa participación, ese análisis de la información, esa articulación con programas, planes y programas de todos los órdenes. Y algo que es muy importante es que definitivamente se debe trabajar en la articulación de las diferentes políticas públicas. Entonces no podemos formular una política de hábitat y vivienda alejada de una política pública de familia o alejada de una política de, por ejemplo, de servicios públicos o alejada de una política de mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades. Todas las políticas deben estar articuladas y eso sí es un reto que tenemos en las administraciones, tanto municipales como departamentales y a nivel nacional, es lograr esa articulación entre los diferentes sectores y las instituciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y es uno de los retos fuertes que tiene el Estado en sus diferentes niveles, y es lograr el trabajo interinstitucional y el trabajo interinstitucional. Entonces, si no logramos que nos sentemos los diferentes sectores a trabajar de manera articulada, pues para lograr la implementación de la política pública, eso se vuelve simplemente en una cantidad de acciones que llegan de manera desorganizada, que llegan las mismas acciones a la misma población y dejamos grupos excluidos. Hay un tema muy importante que se ha trabajado en la gobernación de Cundinamarca que se llaman apuestas transversales. Es una estrategia muy importante con la que la Secretaría de Planeación organizó metodológicamente a todos los sectores. ¿Para qué? Para que pudiéramos... ¿Paraste o no? Sí. Lo más importante es la articulación intersectorial e interinstitucional. Entonces, ese es el mayor reto que tenemos como Estado, porque de alguna manera estamos llegando a las comunidades con políticas públicas que lo que hacen es desgastar a las mismas grupos, porque llegamos todos con las mismas políticas, con las mismas intervenciones y estamos excluyendo grupos poblacionales o estamos realmente malgastando esfuerzos haciendo las mismas acciones. Entonces, es muy importante, por ejemplo, hablar de una estrategia que se lideró desde la Secretaría de Planeación y que fue una estrategia metodológica para organizar un poco la implementación de políticas públicas y de todas las acciones que determinamos en el Plan Departamental de Desarrollo, y es una estrategia que se llaman apuestas transversales. Y es una estrategia maravillosa en el sentido que es sentar a todos los sectores, a todas las instituciones y decir, lo que queremos es reducir las violencias contra las mujeres, las violencias basadas en el género contra las mujeres en el departamento. ¿Qué vamos a hacer los diferentes sectores para reducir eso? Y eso ha sido maravilloso porque hemos hecho articulación de presupuestos, de metas, de actividades, de cronogramas. Ya no estamos llegando a los territorios 10 instituciones a hablar de promoción de derechos humanos de las mujeres, sino que nos estamos organizando para que las instituciones armemos un solo plan de asistencia técnica territorial y podamos llegar a las
comunidades de una manera más organizada. Esos son retos que se tienen a nivel territorial. Si bien estamos trabajando fuertemente en el departamento, si bien hay territorios a nivel municipal que están trabajando fuertemente en estos ejercicios, aún se requieren esfuerzos adicionales desde la institucionalidad para lograr que las políticas públicas pues de alguna manera logren ese equilibrio en su ejecución, pero sobre todo vayan para lo que están formuladas, que es para lograr la equidad social en los territorios. Doctora, sabiendo todo lo anterior, entonces, ¿cómo deben actuar los gobiernos y las entidades y las administraciones territoriales? Nosotros como Estado pues tenemos toda una normatividad que rige, que establece cuáles son nuestras funciones y nuestros roles en los territorios y particularmente en la formulación, implementación y seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Eso es muy importante que lo sepamos porque hay muchos territorios que olvidan que en el marco normativo nacional pues tenemos establecido ya unos roles y unas competencias muy claras frente a nuestro papel, frente a nuestro papel en las políticas públicas. Pero creo que el rol más importante que tenemos, adicional a esas competencias que ya nos asigna la normatividad, es realmente que somos un ente articulador. Desde el Estado debemos articular los diferentes actores de la política pública. Es el Estado quien tiene la obligación de sentar a la comunidad, de sentar a la empresa privada, de sentar a las organizaciones de cooperación internacional, de sentar a todos los actores que hacen parte, que de hecho están en los territorios. ¿Para qué? Para que de manera articulada podamos formular políticas públicas. Pero adicional en la implementación, desde el Estado también tenemos la responsabilidad de articular todos estos presupuestos que debemos invertir para lograr la implementación de la política pública. Hay algo muy importante que establecen las entidades del Estado y es los aspectos metodológicos para formular, implementar y hacer seguimiento a las políticas públicas. Por ejemplo, si desde la Gobernación de Cundinamarca la Secretaría de Planeación no nos da pauta metodológica para poder formular, implementar y hacer seguimiento de la política pública, pues claramente no lograríamos impactos tan importantes y significativos como los que ya tenemos. ¿Y por qué se han logrado? Se ha logrado porque la Secretaría de Planeación estableció, por ejemplo, una guía para la formulación de las políticas públicas, que es una guía que utilizamos no solo a nivel departamental, sino que se utiliza a nivel territorial. Esa guía no es, pues su nombre lo menciona, es su referente, es la guía para poder hacer un proceso de formulación de políticas públicas, y eso es muy importante porque nos da pautas metodológicas. Pero adicionalmente desde la Secretaría de Planeación nos han establecido y han hecho, por ejemplo, un seguimiento muy importante que es el estado de las políticas públicas. Una vez formuladas, ¿qué ha pasado con la real implementación o no? Y eso también es muy importante en los territorios. Nosotros en los territorios debemos hacer un inventario de nuestras políticas públicas y determinar cuáles realmente están siendo implementadas y están logrando impactos significativos, o definitivamente si no hay una rigurosidad técnica y metodológica al interior de las entidades del Estado a nivel territorial, particularmente en el municipio, pues claramente eso es un reto muy importante de las administraciones municipales para establecer esos lineamientos metodológicos, no solo en la formulación, sino también en el seguimiento y en el control de la implementación de la política. Y algo también muy importante es ya la evaluación de las políticas públicas. Nosotros como Estados tenemos la responsabilidad de decir, venga, en la implementación de esta política pública se han tenido estos aciertos, y esos aciertos hay que mejorarlos, fortalecerlos y seguir potenciando. ¿Por qué? Porque eso redunda en beneficio hacia las comunidades. Pero si hay acciones para mejorar y tenemos oportunidades para mejorar políticas públicas, en ese proceso de evaluación es cuando uno puede decir, no, mire, aquí hemos fallado, hemos hecho, por ejemplo, queremos reducir el embarazo en adolescentes y hemos hecho todas estas estrategias para embarazo en adolescentes y no ha funcionado, o si ha funcionado. Es ahí donde debemos decir qué acciones podemos mejorar o qué acciones definitivamente debemos modificar porque no están logrando el impacto que queremos. Y eso sí es una responsabilidad del Estado, y es una responsabilidad particularmente de las instituciones del Estado a nivel territorial, porque somos esa parte del Estado que llegamos directamente a la comunidad. O sea, tenemos realmente el acceso a las personas que se ven beneficiadas o no de nuestras políticas públicas, y es allí donde debemos tomar las acciones correctivas que se deban tomar, o seguir potenciando y mejorando esas estrategias que han sido acertadas para transformar esas vidas y esas realidades. ¿No? Me alegra un montón que estén haciendo este curso virtual para fortalecer todas las capacidades en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. La invitación es
decirles que ojalá este curso llene todas las expectativas que tiene cada una de las personas que lo está tomando, pero sobre todo que les permita generar habilidades y potenciar esas competencias que ya tienen para que podamos lograr políticas públicas más reales, pero sobre todo que se implementen de manera exitosa. Yo los quiero invitar a que revisen la política pública de mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades. La política se formuló en el año 2011, ha tenido todo un seguimiento metodológico por parte de la Secretaría de Planeación, con la creación de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en el año 2016 y su funcionamiento en el año 2017. Hemos realmente potenciado toda la implementación de la política. Creo que esta política es un ejemplo de políticas públicas y su ciclo de vida, entonces importante que la revisen, que la conozcan. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género está para servirles. Todas las personas que están tomando el curso claramente deben ser promotores de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo deben tener claro que los enfoques diferenciales y que el enfoque de mujer y equidad de género, su esencia principal es dignificar la vida de las personas, lograr la igualdad de oportunidades tanto de hombres y mujeres y sobre todo lograr la equidad de género en términos de erradicar del departamento las violencias basadas en el género, pero lograr además acciones afirmativas importantes como el desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres, la participación social y política, la promoción de sus derechos humanos y la prevención de violencias, y para aquellas mujeres que desafortunadamente ya han sido víctimas, poderles dar una atención integral. Nada de esto sería posible si la incidencia social y política de las mujeres no se hubiese dado en el departamento, si no se hubiese dado una política pública en el año 2011, si a la fecha no estuviéramos implementando la política. Entonces claramente la política pública es una herramienta fundamental para garantizar los derechos humanos de la comunidad en los diferentes territorios. Muchísimas gracias y sigan disfrutando de su curso.